Buenas tardes. Nuestro tema sería tejido epitelial. La profesora es Carolina Augusto Rivera Baena. Los integrantes son Dulce Diana, Armando, Brisa, yo, Daniel y Naomi. Vamos. El tejido epitelial es la variedad de tejido básico primario constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente, fuertemente adheridas entre sí, con escasa matriz extracelular y relacionado con el tejido conjuntivo o a través de la membrana basal. Carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas, siendo su origen embriológico a partir de cualquiera de las tres hojas embrionarias. Es de destacar que cualquier tipo de célula epitelial presenta dos propiedades que la caracterizan: la cohesión y la polaridad. La cohesión está dada por la tendencia que tienen a estar fuertemente adheridas entre sí, lográndose ella por las especializaciones de las superficies celulares, y la polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo y una superficie apical libre o secretora que da la superficie o la luz de un órgano. Clasificación general del tejido epitelial. El tejido epitelial se clasifica en membranas epiteliales y epitelio glandular. Las membranas epiteliales se clasifican por el número de capas, que son una capa simples y dos o más estratigráficas. En el epitelio glandular es hacia donde se secretan una superficie exocrinas o por medio de la sangre o linfa, que son endocrinas. Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta determinados criterios o bases que se expresarán en cada una de las agrupaciones señaladas, a las que se le añaden otras particularidades que la complejan y la tipifican con otros detalles, y que analizaremos en la descripción particular de cada uno. Membranas epiteliales o epitelios de cubierta y revestimiento. Los epitelios de cubierta y revestimiento presentan una o varias capas de células y división estructurales. Como consecuencia de sus diversas especializaciones funcionales, poseen en común cuatro características generales. Están constituidas casi totalmente por células poliédricas íntimamente unidas con escasa materia celular. Están separadas del tejido conjuntivo por una estructura denominada membrana basal, que se colorea con la coloración de hematoxilina y eacina. Sin embargo, se distingue fácilmente al MO con la técnica de Paz, ácido poliédrico de Schiff, y con impregnación argéntica. Al ME, esta membrana es visible. Siempre están relacionadas con una capa de tejido conjuntivo subyacente, que le ofrece soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa. Los órganos tubulares o cavitarios, cuya luz potencialmente está en contacto con el exterior, están revestidos por una mucosa constituida por una membrana epitelial húmeda, no queratinizada, y una capa de tejido conjuntivo subyacente llamada lámina propia o carión. Esto ocurre en la boca, intestino y vejiga, para citar como ejemplo algunos de estos órganos, y no así en la piel, cuya superficie es seca, donde la capa de tejido conjuntivo y el epitelio de cubierta, si bien existen, no se denominan de esta forma. Reciben las sustancias nutritivas por difusión del líquido tisular proveniente de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo subyacente. Están inervados por terminaciones nerviosas libres provenientes también de las fibras nerviosas procedentes del tejido conjuntivo, las cuales atraviesan la membrana basal y cursan entre las células epiteliales. Criterios o bases para la clasificación. La clasificación morfológica de los epitelios se basa fundamentalmente en tres criterios. El primero de ellos atiende el número de capas que incluye. Si presenta una sola capa de células, el epitelio es simple, y si posee dos o más capas, se clasifican como estratificados. El segundo criterio que se utiliza para clasificar a los epitelios es la forma en que se presentan las células, siendo calificadas como planas, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, prismáticas, según el aspecto que estas presentan en los cortes perpendiculares a la superficie de la membrana. El tercero que proponemos es para
sistematizar la clasificación y denominación de los epitelios es por la presencia de especializaciones en la superficie apical, microvellosidades, cilios, la presencia de células acompañantes caliciformes y la presencia o no de queratina, queratinizados o no queratinizados. Epitelio simple, plano, pavimentado. Las células que lo componen son mucho más anchas que altas y se encuentran íntimamente adheridas entre sí y dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal. Quedan cortadas perpendicularmente a través del núcleo y muestran un citoplasma muy adelgazado. Como se muestra en la imagen, es la muestra de un riñón coloreado con hematoxicilina eosina. Epitelio simple cúbico. Por lo general cumple la función de revestimiento, se encuentra en múltiples glándulas formando la pared de parte de sus conductos. En el epitelio pigmentado de la retina y el epitelio superficial del ovario joven. Se denomina cúbico, pues sus células en cortes perpendiculares tienen más o menos el mismo ancho que alto y muestran un aspecto de mosaico generalmente hexagonal. Sus núcleos esféricos se disponen aproximadamente en el centro de la célula. Epitelio simple cilíndrico prismático. Este tipo de epitelio que cumple con funciones de protección, lubricación, digestión y absorción es el que reviste la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. Como se muestra en la imagen, es una microfotografía del tubo digestivo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico prismático. Este es en realidad un epitelio constituido por una sola capa de células donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Este tipo de epitelio tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el exterior. Presenta células cilíndricas y cilios, como pueden observarse en el revestimiento de las vías respiratorias superiores. El epitelio estratificado plano, que es el pavimentoso. Es el epitelio de revestimiento de los órganos de nuestro cuerpo, como es la piel, el cérvix, la uretra, entre otros. Está conformada por varias capas celulares, las cuales se les llaman estratos, lo que hace es brindar protección contra la abrasión y la pérdida de agua. Reviste la cavidad oral, el esófago, la laringe, la vagina, el canal anal y la capa exterior de la córnea. Y este a su vez puede ser un epitelio estratificado escamoso, cilíndrico o cúbico. El epitelio estratificado cúbico está formado por varias capas de células. La capa más superficial contiene células en forma cuboidal, con el núcleo redondeado y normalmente localizado en la parte basal de la célula. El número de estratos o capas de células es escaso, típicamente de 2 a 3. Este tipo de epitelio es poco abundante y se encuentra en las partes finales de los conductos excretores de las glándulas grandes. Epitelio estratificado cilíndrico prismático. Se caracteriza por las células de su capa más apical, son más altas que anchas. El número de capas internas es variable. Se encuentra en conjuntiva ocular. En los grandes conductos excretores de algunas glándulas como las salivales, paladar, epiglotis y en algunos trayectos de la uretra. También puede ejercer sus funciones como protector y conductor en la unión anorectal. El epitelio de transición. Es en realidad un epitelio estratificado formado por un núcleo variable de capas de células entre 2 a 6 capas, dispuestas de un modo un tanto irregular. Reviste los tractos urinarios desde los cálices renales con 2 capas celulares hasta la uretra superior con 4 a 5 capas, pasando por la vejiga urinaria hasta 6 capas celulares y los uretres.
Su función es evitar el paso de agua, iones y moléculas entre la orina y los tejidos. Es quizá la barrera para la difusión que hay en el organismo, bastante mejor que la epidermis, y en esta podemos encontrar tres tipos de células, las cuales son superficiales, medias y basales. Y aquí están unas fotos de referencia y el esquema de la organización celular del epitelio de transición. Y ahora vamos con las generalidades. Es un tejido que cubre las superficies del cuerpo, los tubos y las cavidades. Las superficies epiteliales forman una capa continua que se dispone en uno o varios estratos celulares. Las células siempre están ubicadas una junto a la otra, pero a su vez están separadas por una sustancia llamada sustancia extracelular, la cual es muy escasa y esta provoca que las células se nivelen en sus superficies laterales, donde se encuentran adheridas. Los tejidos epiteliales están sobre la membrana basal. Esta los separa del tejido conectivo subyacente, el cual aporta nutrición, ya que los epitelios son avasculares, es decir, que no tienen vasos sanguíneos y tienen que buscar la nutrición por medio de otra forma, el cual es el proceso de difusión a partir de los capilares del tejido. En la imagen, a origen embrional, en la imagen que está a la derecha, se puede ver que la lámina o membrana basal es la que está señalada por el punto rojo y lo que está sobre ella es la célula epitelial. Y ahora su origen embriológico. Se originan de las tres capas principales embrionarias. La primera, como es externa, se le llama ectodermo. La segunda, que está más interna, es el endodermo. Y la tercera, como está entre dos membranas, lleva el nombre de mesodermo. En cada una de estas membranas se va a producir un epitelio. En el ectodermo principalmente tendremos los epitelios que se encuentran a nivel de la piel, como la epidermis. Se encontrarán también los epitelios de las cavidades bucales, nasales, el epitelio que reviste a la córnea, también las glándulas sudoríparas, que ya sabemos que son las que se encargan de secretar y formar el sudor. Y por último, de estos epitelios se originan las glándulas mamarias. En el endodermo estará dando origen a los túbulos renales, es decir, del riñón. También dará origen al aparato reproductor y a las cavidades corporales y el sistema circulatorio. Y el mesodermo tenemos principalmente al epitelio respiratorio y al epitelio del tubo digestivo. Funciones de los epitelios. La forma de cada epitelio está en estrecha relación con su función. Es por eso que los epiliocitos se adaptan para cumplir las siguientes funciones. En la barrera de protección, algunos epitelios constituyen barreras casi impermeables. Un ejemplo de esta barrera es la epidermis de la piel. Las células del estómago, es decir, epitelio estomacal, tienen función secretora, pero en este caso las sustancias secretadas son enzimas digestivas, mientras que las células epiteliales del intestino tienen desde función de secreción y de absorción. Después tenemos el transporte de material. Lo que hace es que depende de los denominados epitelios sensoriales o neuroepitelios que se caracterizan en la capacitación del gusto y olores. Transporte de material a través de su polo apical. Los epitelios especializados para el transporte de material a lo largo de su superficie libre se encuentran bañados por líquido y desarrollan muchos cilios en su polo apical. Estos cilios lo que hacen es que
ayudan a tener movilidad y esto lo que hace es que barren los líquidos y el moco y de esa manera eliminar o limpiar las superficies. La mucosa bucal como barrera protectora. La mucosa está constituida por un epitelio escamoso. La morfología nos dice que varía según su localización y adaptación, por lo cual debe pasar debido a las fuerzas que actúan en las distintas zonas de la cavidad bucal y estas se diferencian en masticatoria, de revestimiento y especializada. La mucosa masticatoria se representa en zonas expuestas a una constante presión y fricción por el impacto masticatorio. El epitelio es escamoso, estratificado, cornificado, con numerosas crestas epiteliales. Y este tipo de mucosa corresponde a la encía y el paladar duro. La mucosa de revestimiento comprende el paladar blando, piso de boca, cara ventral de la lengua, las mejillas y los labios. Se caracteriza por la capacidad para realizar movimientos y distensión de los tejidos, cumpliendo función de protección. Presenta un epitelio escamoso, estratificado, no cornificado grueso. La mucosa especializada recubre las superficies dorsal y laterales del cuerpo de la lengua, presentando un epitelio parcialmente cornificado. Este epitelio reviste pequeñas y abundantes prominencias de tejido conectivo, las papilas linguales, las cuales son las filiformes, fungiformes, calciformes y foliadas. Importancia de la estratificación. En el epitelio estratificado lo que hace es que protege la fricción e injuria y es una barrera para el agua, enfermedades, algunas toxinas. Las capas más profundas regeneran a las capas superiores. El epitelio simple, su comunicación sirve para comunicar y para que sea una vía de paso a acceso. Es importante en la regulación de transporte de las células y de las moléculas. Regeneración y reparación epitelial. Los tejidos epiteliales se renuevan periódicamente de forma programada y ordenada gracias a la morfostasis. Entre las células diferenciadas o especializadas y las células precursoras, pero solo las que aún se pueden dividir por medio de mitosis, existe un equilibrio, el cual se da gracias a la interacción de un conjunto de factores. Por ejemplo, cuando tenemos una herida en la piel, esta va a estimular la división y la migración de los epiteliocitos de la epidermis. Pero cuando las células se acercan desde los bordes opuestos en la herida y entran en contacto, la migración se va a detener y va a comenzar la diferenciación en epiteliocitos escamosos. La metaplasia es el reemplazo de un tipo celular diferenciado por otro como respuesta a una lesión o estímulo. Un ejemplo típico puede ser la respuesta del epitelio bronquial ante una exposición prolongada al humo del tabaco, con aparición de una metaplasia escamosa. Si el estímulo persiste, puede aparecer una transformación neoplásica. Y la leucoplasia es la lesión que se define como una placa blanca que puede aparecer en una superficie mucosa y que no se desprende al raspado. El término corresponde a su descripción clínica y su etiología es muy variada, siendo los factores etiológicos más comunes el tabaco, el alcohol y la irritación local. Se afectan más frecuentemente la mucosa yugal, la lengua y el piso de la boca. Si bien no hay correlación entre la clínica y el diagnóstico histopatológico de la leucoplasia, casi todos los pacientes presentan como cambios más comunes aumento del espesor de la capa de queratina y un aumento de espesor del estrato espinoso, que es la acantosis, junto a otros cambios benignos, premalignos y malignos también. Los epiteliocitos son células que se encuentran en división continua durante la vida del individuo.
así como también están las células precursoras que tienen el potencial de dar lugar a un número o tipo limitado de células especializadas. La displasia epitelial es la que nos señala la existencia de una combinación variable de fenómenos en los microscopios indicativos de un desorden de la maduración epitelial, en las cuales están las alteraciones celulares, cuáles son los incrementos de las mitosis, células multinucleadas, pleomorfismo nuclear, hipercromasia nuclear y nucleolos prominentes. Y en alteraciones arquitectónicas está la hipercelularidad, hiperplasia de la basal y aparición de crestas epiteliales bulbosas. El carcinoma in situ es un grupo de células anormales que se encuentran solamente en el lugar de donde se formaron en el organismo. Y los marcadores tumorales son sustancias las cuales son cancerosas o anormales del cuerpo, que se producen en respuesta al cáncer. Las glándulas son un conjunto de células encargadas de la producción o secreción de algunas sustancias del organismo. Se dividen en glándulas exócrinas, las cuales son las que secretan sustancias distintas de las hormonas, y también sus sustancias son secretadas en conductos y no directamente en el torrente sanguíneo. Las glándulas exócrinas se clasifican en serosas, mucosas, mixtas y palatinas. Así como también pueden diferenciarse por el número de células que las constituyen, ya sean unicelulares o multicelulares, y también con su estructura, ya sean simples o compuestas. De acuerdo a las formas secretoras, existen las tubulares, acinares, alveolares y tubuloalveolares. Los mecanismos de secreción celular se dividen en exocrino, merocrino, apocrina y olorocrina. Las glándulas endocrinas segregan hormonas en el torrente sanguíneo para que así sea transportado a diversos órganos y tejidos de todo el cuerpo humano. Se dividen en estructuras endocrinas, las glándulas o órganos independientes, que es en hipófisis, conglomerados celulares, sistema neuroendocrino difuso y células del sistema agirófilas y argentafines. Así como también está la secreción paracrina, que es aquella donde no ingresa la sangre actuando sobre las células vecinas a las células secretoras. Y la secreción autocrina es cuando la misma célula sintetiza un mensajero químico que se fija a sus propios receptores. La composición química de las secreciones endocrinas se dividen en aminas, oligopéptidos, proteínas, glicoproteínas y esteroides. Los mecanismos de secreción celular. En endocrino, la secreción se produce en la región basal de la célula hacia el torrente sanguíneo. Los serocitos, o también conocidos como seromucocitos, secretan un líquido de aspecto seroso. Su forma es piramidal con un núcleo esférico de localización basal. El aparato de Golgi es perinuclear y los gránulos imogénicos acidófilos se ubican en la porción apical. Además de que presentan mitocondrias, algunos lisosomas, tonofilamentos y más que nada microtúbulos. Los mucocitos secretores son más grandes que los serocitos. Estas gotitas que llenan en las células se comprimen en el núcleo hacia la base y ocurre cuando la célula está cargada de secreción.